con esta entrega. Entonces, en este capítulo nos toca ver lo que es un benchmarking. Un benchmarking es puede ser traducido como una evaluación comparativa. Un benchmarking puede ser un programa hecho por nosotros, o puede ser un programa, un sistema hecho por un tercero que es el más usado. ¿Qué es lo que se hace? Se realiza una carga de trabajo para expresar un sistema. Puede ser, por ejemplo, muchas peticiones y controlar qué sucede esas peticiones por segundo, mucho insert en una base de datos, mucho select, creaciones de tablas, estresar un sistema o tomar medidas. A eso es lo que apuntamos para saber dónde estamos parados y qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que dice aquí? Estudiar lo que sucede, observar. ¿Qué es lo que hay que observar? Los números que nos van a indicar qué es lo que está sucediendo en nuestro sistema. Vamos a aprender un poco también de nuestro sistema, cómo funciona, vamos a entender un poco más de nuestro sistema, por qué funciona bien en ciertas condiciones, en ciertas otras condiciones no tanto, y graficar, validar suposiciones que tienen que ver con quizás sesgo que nosotros tenemos de algún tipo de suposición que uno supone, bueno, este sistema funciona bien en estas condiciones y sin embargo no es así, o si es así. Reproducir un mal comportamiento tanto para mostrarle a otra persona qué es lo que está pasando, o por qué está pasando, o qué es lo que, por qué está realizando un mal comportamiento. Hacer simulaciones, es decir, lo que se hace es se saca el sistema de producción y se lo pone en un cierto entorno de testeo local y se realizan ciertas simulaciones. Puede ser, por ejemplo, como decía, insert, testearlo con ciertas herramientas que ya vamos a ver más adelante, etc. Bueno, testear un plan de crecimiento, digamos, lo que es quizá tengamos que mudar nuestro sistema a mayores escalas. Entonces se realiza un plan de crecimiento, se testea qué es lo que pasa si tenemos 100 insertos y el día de mañana tenemos 2000, entonces vamos a tener que testear qué es lo que pasa ahí. La capacidad de la aplicación, qué capacidad tiene, cuánto soporta. Testear diferentes configuraciones, también importante. Si uso este motor de base de datos funciona tanto, dar performance. No sé, tirando esta otra herramienta me da otros valores, cambio otra configuración, modifico el sistema operativo. A eso se refiere con testear diferentes configuraciones. Comparar valores, si en CPU tengo ciertos valores, en otro CPU tengo otro valor, entonces comparo ahí qué es lo que pasa, por qué cambió esto. Entonces me permite aprender, ¿no? Me permite sacar conclusiones, me permite mejorar. Y también para tener en cuenta las debilidades de nuestro sistema, qué es lo que, a dónde está fallando, por qué me está dando estos tiempos, estas medidas que no son normales, digamos. Como les decía recién, para poder testear, digamos, un sistema, lo que se hace es, hay dos tipos, digamos, de formas. Una es la pila completa, que hay herramientas, digamos, específicas, programas con nombre y apellido, que tienen, digamos, una pila completa, es decir, contemplan todo. Contemplan el servidor, contemplan la red, contemplan la base de datos, contemplan todo. Todos esos números los va a tirar. O directamente podemos elegir. Hay que tener en cuenta que también se puede ejecutar las dos cosas a la vez. O sea, las dos cosas pueden sumar información, aislar lo que es MySQL y, por ejemplo, comparar diferentes bases de datos y un problema específico en MySQL, aislarlo, usar herramientas de MySQL, digamos, específico para poder tener, digamos, ese enfoque
la lupa ahí en la tabla, la lupa ahí, y ignorar, digamos, que el servidor, el código y demás variables. Ahora, ¿qué es lo que hay que medir? Primero que nada, obviamente, esto según los criterios del libro, hay que plantearse objetivos, hay que plantearse preguntas. Si cambio CPU, ¿es realmente esta CPU mejor que la anterior, mejor que la cambiada? Si cambio este índice en una columna, ¿funciona mejor? ¿Realmente vamos a tener una mejora en el rendimiento? Acá están los rendimientos, las medidas. Número de transacciones por unidad de tiempo, rendimiento. ¿Cuál me da menos tiempo, digamos, respuesta? La latencia mide tiempo total que realiza una tarea, una consulta. Simultaneidad tiene que ver la cantidad de sesiones que hay en el servidor. Y la escalabilidad, que tiene que ver con el crecimiento del sistema a futuro. Después tenemos errores comunes, digamos, que uno tiende a cometer si es novato, digamos. Por ejemplo, usar un subconjunto del tamaño real de los datos. ¿Qué es lo que se hace? Para un sistema que está probado para 1.000.000 de filas, estaría mal probarlo para 100 o 200 filas. O sea, hay que tratar de probarlo para ese 1.000.000 de filas de datos, para ver realmente cómo responde. Usar los datos distribuidos incorrectamente. Hay que tratar de los sistemas muchas veces no llevan una cierta uniformidad. Hay veces que se usa mucho, hay veces que se usa poco. Entonces esos datos, digamos, hay que tratar de distribuirlos de la manera correcta, y adaptarlos al sistema que uno tiene, digamos. Después, usar un escenario de un solo usuario para una aplicación multiusuario. Bueno, esto obviamente hay que tratar de testearlo. Si hay una aplicación multiusuario, tratar de testearlo con múltiples usuarios en paralelo para ver cómo responde. La evaluación comparativa de una aplicación distribuida en un solo servidor. Después, no coincidir con el comportamiento real del usuario. ¿Qué es lo que hace el usuario? El usuario muchas veces se loguea o entra a un sistema, y después tiene tiempo, se la pasa leyendo, se la pasa viendo la página, viendo las imágenes o probando la página. No es que el usuario entra y hace todo rápido, no hay que contemplar su tiempo de espera, de lectura, de que hace el humano, digamos, el usuario. Después, ignorar cómo funciona el sistema cuando no se calienta, digamos, cuando se inicia el sistema tiene un tiempo de calentamiento y a partir de ahí se empiezan a tomar mediciones o directamente se toman mediciones completas junto con el tiempo de calentamiento. Después, la evaluación comparativa es demasiado rápido, que es un error hacer esto, porque lo que se hace hay que tratar de tomar medidas durante un tiempo largo para poder tener unos buenos datos, unas buenas medidas. Si es posible, que hay que realizarlo durante un largo tiempo y varias veces, digamos, para tener mucha información de dónde comparar, digamos. Bueno, era lo que decía recién: diseño y planificación, identificar el problema, el objetivo, y después tenemos lo que son los benchmarking estándar o uno propio, que era complejo. Aquí es complejo, pero que es complejo de realizar, más usado, digamos, usar un benchmarking, un tercero, que ya lo vemos más adelante cuáles son, y directamente no crear uno propio, es algo que sea un problema muy específico. Y la documentación, documentar todo, digamos, documentar el horario que se hace el testeo, documentar cómo se usa, toda la documentación sirve
para sacar los datos y tomar una buena decisión. La duración era lo que yo le decía recién. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de lecturas y escrituras por segundo. En la parte de arriba nos muestra las escrituras, en la parte de abajo las lecturas, y vemos que en la primera parte, acá tenemos que son entre las 4, las 6, las 8, las 10, todo esto, digamos, nos muestra que, que nada, que la, por ejemplo, la primera recuadro aquí, el primer rectángulo a la izquierda, si lo tomamos hasta las 4 de la mañana, por ejemplo, solamente tendríamos un valor, digamos, un sesgo, digamos, porque no tenemos esa lectura, pero después, a medida que pasa el tiempo, vemos que esto ya se va atenuando, las dos gráficas, de abajo y de arriba se van normalizando, digamos, entonces ya tenemos una mejor comprensión del sistema, qué es lo que pasa. Quizás en la primera parte, recién estaba iniciando el sistema, estaba calentando, entonces hay que tener en cuenta, tomar, acá lo que dice, tomar un tiempo largo, digamos, en el benchmarking, trata de no ser tan rápido, o sea, trata de un día, aunque sea, testearlo para tener una buena información. Acá lo que decíamos, tener la mayor cantidad de información, documentar todo lo que pasa con el CPU, el disco, la red. Otra cosa, obtención de resultados precisos. Las preguntas clave, que es lo que decíamos al principio, si elegir, digamos, un punto de benchmarking adecuado, es digamos, hay muchos foros en internet, hay información y documentación para leer, para saber cuál es el benchmarking adecuado para lo que vamos a usar. Después estás capturando los datos que necesitas para responder la pregunta. Eso también es importante, porque sí que estamos capturando datos que no tienen mucha importancia o no estamos dando en la tecla, digamos. Están comparando con los criterios equivocados. Digamos, hay que comparar, como les decía, hay que ser criterioso, hay que tratar de tener estos valores con estas condiciones y compararlo con el mismo valor con esas condiciones, un pequeño cambio quizás ahí, para poder, digamos, tener que comparar, si no vamos a estar comparando dos valores o dos gráficas que no deberían ser comparadas porque no se corresponden, ¿no? Y acá lo que decía, los resultados tienen que ser repetibles, digamos, no es lo mismo una tabla con 1000 filas que una con un millón de filas. El sistema tiene que también contar, si vamos a probar un sistema con 1 giga de RAM, con tanto de disco, con tal diseño, con tal modelo del disco, ese mismo sistema tiene que ser repetible y tiene que ser modelado, digamos, de la misma manera en los resultados posteriores, porque si no, a nivel general no está teniendo el mismo resultado. Y después ejecutar el análisis. Es importante esto de automatización de tareas porque nos permite, nos facilita la vida y nos permite, digamos, una buena, quitar de nuestra cabeza muchos cálculos, muchos digamos, problemas que con automatización de tareas no podemos resolver. Puede ser por script SQL o script ejecutado a Linux, por PHP, Shell, lo que decía recién, para obtener resultados precisos y como siempre documentarlo. Y la cantidad de veces, como siempre, depende de qué es lo que estamos testeando, pero tiene una importancia, como les decía, la cantidad de veces tiene una importancia de saber cuántos valores vamos a obtener y sobre todo, como decía, el tiempo tiene que ser largo. Los promedios hay que tener ojo con los promedios porque muchas veces los promedios no son una buena digamos, métrica a la cual seguir, porque ante un valor alejado es muy sensible y nada, nos va a estar dando un valor que, como les decía, no es correcto.
digamos, oscurecen, digamos, lo que está sucediendo más que lo que aclaran. Y nada, hay que tratar de hacer gráficas, vamos a ver más adelante, pero hay que tratar de hacer gráficas y no promedios. Bueno, acá hay un ejemplo, un script que cada 5 segundos nos imprime, esto está sacado del libro, nos imprime, digamos, la cantidad de, de consultas por segundo, que son, esta es la salida del script que lo ejecutamos, cantidad de consultas por segundo, tenemos la columna a la izquierda, una marca de tiempo, se ejecuta cada 5 segundos, la fecha después tenemos, bueno, el tiempo en el que transcurre la ejecución y las consultas por segundo en la última columna de la derecha, que tenemos el servidor que puede hacer 62, 1311, y después lo ejecutamos cada 5 segundos para tener una buena información. Y acá lo que decía, hay que tratar los promedios son inútiles y los datos sin procesar, digamos, sin graficar, son también problemas. Digamos. Acá vemos una gráfica que, por ejemplo, si tiramos el promedio, nos estaría dando un valor que no tiene por ahí nada que ver con lo que está sucediendo realmente, porque acá vemos que tenemos como picos negativos, y esos picos negativos, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué me está dando esto en el tiempo? Digamos, y vemos que si sacamos el promedio no son una buena métrica. Y bueno, y esto es una gráfica que me muestra las consultas por segundo, como siempre se recomienda, y esto es algo que dice el libro, que hay que tratar de graficar. Las herramientas que le venían prometiendo hace tiempo, desde que empezó la presentación, son, bueno, se puede crear la herramienta es propia, pero no es muy usado. Pero hay herramientas, como les decía, de pila completa, pueden ser, por ejemplo, AB o JMeter. Y después son las herramientas de un solo componente, MySQL Lab, el suite de Benchmark, de MySQL, que creo que es de pago, el SuperSmart, Database, hay una cantidad importante de herramientas. Después está de Percona, de Sysbench. Hay muchas herramientas que ustedes pueden apoyarse, como digo, hay que usar la herramienta adecuada para el problema en el que estamos necesitando. Y bueno, acá corto el video y en el siguiente video le daré una demostración utilizando HTTP-LOA. Ahí está el link de la gente que lo provee, digamos, al código. Y nada, hay una cierta cantidad de solicitudes a un sitio web durante un cierto tiempo, y vamos a sacar métricas para que ustedes vean cómo trabaja este tipo de herramientas.